¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. Barcelona 1, Getafe 0. El Barça, con un tanto de Robert Lewandowski, se lleva los 3 puntos jugando de local en Montjuic, y de esta manera pues el Barça podemos decir que continúa como un auténtico rodillo en Liga. Un arranque, ya digo, perfecto, soñado. El Barça de esta manera consigue su 7ª victoria al hilo y alcanza las 21 unidades de 21 puntos posibles. Una victoria que yo creo que parece muchísimo más importante de lo que algunos seguramente deben pensar, porque esta victoria del Barça es muy interesante por dos aspectos. Una, claramente el mantener todavía la ventaja con respecto a nuestro perseguidor, que es el Real Madrid, que es el actual escolta con 17 puntos, y además de que el Barça el próximo partido, el sábado, estará jugando en contra del Osasuna, y podemos aprovechar de que si ganamos ese partido le metemos más presión al Madrid, que tendrá un partido bastante complicado en contra del Atlético de Madrid, donde de no puntuar de manera favorable el equipo de Ancelotti sobre el equipo del Cholo Simeone, esto puede significar una oportunidad para el Barça de seguir estirando la brecha y de seguir estirando la ventaja, algo que es muy importante y muy clave, sobre todo pensando en la pelea por la Liga. Pero bueno, en cuanto a mi opinión, ya para comenzar a hablar de lo que ha sido esta victoria del Barça, para empezar a analizar y a opinar también un poco sobre lo que ha sido esta victoria 1-0 sobre el Getafe, como siempre lo solemos hacer, vamos a empezar comentando la alineación y el 11 titular del Barça, que sufrió cambios con respecto al partido pasado. Por ejemplo, uno fue obligado, como el tema de Ter Stegen, por el tema de su lesión, y el Barça salió alineado de la siguiente manera, con Iñaki Peña jugando como titular, Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez, Alejandro Balde en defensa, Eric García con Casado en el doble pivote, nuevamente Pablo Torres jugando como titular, en este caso Pedri volvió a descansar, y después Rafinha, Lamine Yamal por los extremos y Lewandowski como el delantero centro dentro del esquema 4-2-3-1 de Hansi Flick. En un partido de en contra del Getafe que sinceramente fue por la misma línea de lo que esperaba según lo que vimos la temporada pasada. Los equipos de Bordalás, pues creo que ya lo conocemos un poco de memoria. Un estilo de juego bastante conservador que se basa en acumular bastantes hombres en la zona de su propio campo, sobre todo en el área, y que es un equipo, el Getafe, que para el estilo de juego del Barça, ya sea el directo que tenemos ahora con Hansi Flick o quizás lo que teníamos con Xavi, de más elaboración y de mucho más pases, pues son rivales que es muy complicado, sobre todo el agarrarle el ritmo de partido. Son rivales que, sobre todo en este caso el Getafe, y con la ayuda también del árbitro, bastante permisivo, pues cortaron el partido con bastantes faltas, y sobre todo el referí, al no empezar a sacar las tarjetas amarillas correspondientes, pues hacen que el partido se te vaya complicando y complicando. Además de que también el Barça, creo que el día de hoy, a diferencia de los 6 partidos anteriores, donde el equipo sinceramente funcionó perfecto, hoy sí que creo que el equipo, si le tuviese que poner una calificación a este partido, sería un 6,5 o un 7. Ya digo, con esto no quiero hacer creer de que el Barça estuvo mal o algo por el estilo, todo lo contrario. Yo creo que el partido del Barça fue bastante digno, pero no fue la locura que veníamos viendo quizás en los otros partidos anteriores. Ya digo, es normal, no todos los días va a ser una fiesta, no todos los días va a ser goleadas, y hay partidos que se te enroscan y bueno, tenés que ganarlo por la mínima. Y ya digo, estos 3 puntos son bastante valiosos y son seguramente pues 3 puntos que agradeceremos de acumular después cuando las cosas en Liga se vayan apretando y veamos que la diferencia de puntos del Barça se ganan por partidos como este. Y sinceramente, por ejemplo, si comenzamos a analizar más en profundidad lo que fue el primer tiempo, yo creo que fue aquí donde se vio quizás la versión más floja del Barça en todo el partido. Unos 18 minutos iniciales de partido que sinceramente a mí me sorprendió, sobre todo porque el Getafe, ya digo, con ese planteamiento defensivo, sobre todo en los primeros minutos de partido, fue un poco más agresivo de la cuenta, donde hasta incluso por momentos Iñaki Peña tuvo que hacer una atajada de bastante mérito. Pero ese mini momento que a lo mejor pudo haber tenido el Getafe en estos primeros lapsos de partido se acabó en el momento del primer gol del Barça, que fue una gran jugada por parte de Lamine Yamal, donde Koundé le hace el 2-1 al lateral que defendía Lamine Yamal, por lo cual Lamine le da el pase a Koundé y hace un desborde impresionante Koundé. De esta manera pues termina tirando un centro que Soria termina pues ahí como complicándose un poco de más, dando un rebote corto para que finalmente pues Lewandowski, que estaba ahí al caserío en el área, pues termina convirtiendo lo que fue el 1-0 definitorio de este partido. Un Lewandowski que, ya digo, lo importante es que siga marcando,
jugando y que sobre todo el día de hoy, no tan solo por el gol, es su gran partido, sino porque también Lewandowski aporta desde otro tipo de cosas que ayudan mucho al Barça, por ejemplo en la fijación de los centrales, a veces también cuando la pelota, pues el Barça por una cuestión de que el Getafe estaba muy atrás, no le llegaba a la zona de Lewandowski retrocedía muy bien para generar más juego, otras veces también buscando del espacio. La verdad que bajo mi punto de vista Lewandowski hizo un partido bastante completo el día de hoy. Después de lo que fue el 1-0 del Barça, el Barça comenzó a crecer mucho más en el partido. Yo creo que al Getafe le entró un poco de canguelo y para mí el planteamiento de Bordalás fue claramente a propósito de decir, bueno, aguanto todo este primer tiempo de manera bastante defensiva hasta que en los minutos finales, si mantengo pues esta ventaja mínima, voy a buscar aunque sea el empate, y claramente fue así. Por ejemplo, el Barça en el primer tiempo, a pesar de, ya digo, para mí estar un poco más flojo de lo normal, tuvimos dos ocasiones bastante claras, sobre todo en el minuto 23 a través de una gran recuperación de Eric García, donde le dio un buen pase a Rafinha, que por centímetros al tirar el centro lamentablemente pues no pudo terminar empujando a Lamine Yamal, y después por el minuto 32 donde el Barça hizo una gran jugada colectiva, sobre todo el mérito está en la paciencia y en la gran velocidad en mover la posesión del balón, donde Valde hizo un gran desborde, donde casi Lewandowski pues tenía una ocasión clarísima para lo que hubiera sido el 2-0. Y así terminaba lo que venía siendo el primer tiempo del Barça, ya digo, con sensaciones bastante extrañas, porque por una parte veías rendimientos individuales bastante altos. Por ejemplo, para mí el mejor del partido del Barça el día de hoy fue claramente Koundé. Rafinha estaba siendo importante generando por las bandas con sus movimientos. Me gustó Eric, el partido de Eric García yo creo que fue 5 o 6 puntos, tirando quizás para 7, si somos bastante generosos, teniendo en cuenta de que está jugando en una posición en la que no es de él. Y me gustó mucho el tándem el día de hoy que hizo con Casado, un Casado que también tuvo una participación bastante destacada a lo largo de los 90 minutos de este partido. Pero ya digo, el Barça con el gol y esas dos ocasiones claras después fue lo más importante que hizo en estos 45 minutos. Pero ya digo, era un partido que por el planteamiento del Getafe y por la ineficacia del Barça, muchas veces el encuentro quedaba en tierra de nadie, lo que hacía que el encuentro, la verdad, se estaba tornando en algo bastante aburrido. La verdad que durante el segundo tiempo la tendencia continuó más o menos de la misma manera, unos minutos iniciales del segundo tiempo bastante igualados, donde Lamine Yamal recién por el minuto 58 es donde logra la primera ocasión del Barça en una jugada individual bastante buena por parte de Lamine, que les costó sobre todo el arranque del partido en los 45 minutos iniciales, y aquí por fin digamos que pudo encontrar su espacio a través de una buena jugada donde a través de la gambeta y el recorte hacia adentro pues intentó de media distancia, y la verdad que el atajadón que le hizo David Soria era de muchísimo mérito, porque realmente creo que si el portero no hubiera hecho esa tajada a mano cambiada, sinceramente Lamine hubiera metido un golazo clavando el balón en el ángulo. A partir de eso, la verdad que el Barça empezó a crecer, sobre todo por el minuto 70, donde también Rafinha a través de un tiro libre hizo un gran remate, donde también David Soria hace una tajada de muchísimo mérito, una tajada la verdad que bastante costosa, porque el tiro libre de Rafinha, a pesar de no haber agarrado altura, sí tenía muy buena potencia, sobre todo para que eso tranquilamente hubiera sido el 2-0, y después minutos después, o no, prácticamente mejor dicho, segundos después de lo que fue ese tiro libre del Barça, en un despeje de un córner que termina generando el Getafe, Lamine Yamal en el borde del área termina agarrando el balón de una volea, y la lástima está ahí, el balón terminó pegando en el larguero y terminó pegando en el palo básicamente. Y a partir de esto, por el minuto 70 hasta más o menos los minutos 90 finales, hasta antes de que el árbitro dé el agregado, sinceramente esto fue un monólogo del Barça, el Barça atacando de manera permanente, donde tuvimos ocasiones, ya digo, bastante importantes, pero también el equipo se empezó a sentir mucho más cómodo en el partido y sobre todo se empezó a sentir mucho más sólido. Tuvimos, ya digo, ocasiones para mí de sobra para haber metido quizás 1 o 2 más goles más en este partido, y una clarísima fue también, por ejemplo, sobre el minuto 77, donde un buen tiro libre de Rafinha, donde termina mandando un centro bastante bueno. Cubarsí yo creo que no termina de rematar de cabeza, le termina más pegando con el hombro, pero la bajó de la verdad que sin querer, de gran manera para un Eric García que llegaba solo desde segunda línea, y Eric García la verdad que en la boca del arco termina errando un gol insólito. O sea, la verdad que es un balón muy difícil de entender cómo Eric no terminó empujándola, porque el rebote justo que encima le termina dejando Cubarsí estaba como a máximo a 5 pasos de la línea de la portería, y termina haciendo la verdad que Eric García un remate bastante malo, bastante violento, que termina yéndose por encima del arco. Y después el Barça, incluso por el minuto 81,
21 tuvimos otra ocasión clarísima más para meter el 2-0, donde a través de una gran jugada colectiva, Koundé nuevamente desbordando, tira un centro la verdad que perfecto para la cabeza de Rafinha, que hizo lo más difícil, que era el desmarque de ruptura, pero también Rafinha de manera insólita, teniendo la portería prácticamente para hacer lo que quisiera, termina rematando de cabeza, la quiere poner al segundo palo y termina rematando horrible y perdió una ocasión que era de oro. Y es por esto que ya digo que por eso el Barça terminó sufriendo en los minutos finales, a partir de que también un poco el partido se entrecortó el ritmo por los cambios. El Barça lógicamente hizo rotaciones, por ejemplo entró Ferran, entró Gerard Martín, entró Héctor Ford, también vimos en el partido a Pedri entrando desde el banco de suplentes, y el Getafe, claro, como ya no tenía nada que perder y como tan solo la ventaja era de 1-0 para el Barça, Bordalás empezó a cambiar un poco ese planteamiento defensivo, hizo unos cuantos cambios más y a través de conseguir esas variantes, sobre todo en los minutos finales, tuvo una ocasión clarísima que por suerte no tuvimos que pagar, porque la verdad que fue increíble el gol que erró Borja Mayoral y un gol que seguramente nos hubiera hecho muchísimo daño, porque ya digo, te quedás con esa sensación de que el 1-0 se quedaba bastante corto, incluso sin ser tu mejor partido, e imagínate si hubiéramos perdido 2 puntos en el camino, teniendo la victoria prácticamente en la palma de nuestra mano. Ya digo, por suerte no fue así, y por suerte de momento el Barça pues sigue ganando y seguimos de momento a este ritmo perfecto. Y estos 3 puntos, ya digo, la gente debería darle mucho valor, porque sin ser incluso la mejor versión del Barça el día de hoy y tampoco ser un partido de locura, ya digo, si la suerte nos hubiera acompañado quizás un poquitito más y sobre todo hubiéramos tenido ese puntito de inspiración en el último pase y sobre todo tener un poco más de contundencia, para mí, viendo la cantidad de ocasiones que el Barça generó el día de hoy, quizás el resultado más justo para mí hubiera sido como mucho un 2-0 o un 3-1 a favor del equipo. Sin brillar, son otros 3 puntos más que se añaden a la bolsa. Y ya digo, si querés ganar la liga y si querés sobre todo pues competir y llegar a ese mes importante de enero, que es donde normalmente se produce el receso invernal y se juegan todas las copas y demás partidos, es importante sobre todo llegar con la mayor de las ventajas posibles a ese largo plazo, y pensando en el corto plazo, esperemos que el equipo sea capaz también de ganar en Osasuna y que esperemos que el Atlético de Madrid ahí nos haga el favor para sobre todo llegar con la mayor ventaja de puntos posibles al Clásico, cosa que en caso de que se dé cualquier resultado, ya sea que si ganás mucho mejor porque es un envión anímico muy importante, o si empatás o perdés, que la ventaja que va a tener el Madrid literalmente están tanto ganando o empatando no te va a recortar tanto, es ya digo clave, y de esta manera y con la regularidad obviamente es como se ganan estas ligas. Así que bueno, la verdad que no tengo nada más que comentar sobre este partido, lo voy dejando por acá, te invito a que me dejes tu opinión en la caja de los comentarios. El día de mañana ya estaremos hablando sobre el nuevo fichaje de Szczęsny, el portero polaco, y bueno, yo les envío un saludo, nos vemos en la próxima. Adiós.